Pues ahí está mi tema. Mi tema es ¿cuál sería el método de demostración matemática favorito de Taylor Swift y por qué? Al principio tenía como problemitas con el tema porque no sabía qué hacer, no quería hacer algo que fuera muy específico, vaya, ¿no? Me estaba bañando y se me ocurrió, dije, bro, ¿cuál sería el método de demostración que Taylor usaría para demostrar algo? Entonces, pues ya, así nació mi tema. Primero, veamos quién es Taylor Swift. Um, no sé, creo que para a estas alturas todos deberíamos saber ya quién es Taylor Swift. Pero pues vamos. Compositora y cantante estadounidense. B, la artista de la década. C, la industria musical. D, líder de una secta satánica. E, Illuminati. F, Diosito. Pues la verdad es que para mí todas estas son respuestas correctas, solamente depende del lado donde lo veas, ¿no? Pero pues bueno, no Taylor Swift es esta morra chingona que es compositora y cantante desde hace 14 años prácticamente. Y bien, Taylor Swift ha tenido como muchísimo éxito desde que está morrita, entonces, queriendo o no, estando como en toda esta industria, se ha visto envuelta en muchos escándalos, en polémicas, en críticas mediáticas, en resumen, drama, y como ella diría en una de sus canciones, pues ella no ama el drama la ama ella. Entonces, a lo largo de toda su carrera, ha respondido de una manera como particular, tratando de probar como sus puntos. Así que sustituyamos la palabra probar por demostrar y entremos en materia. Pues hablemos un poquito de los métodos de demostración matemática. Supongo que algunos de ustedes han escuchado hablar de, pues, de cómo se tiene que demostrar ciertos teoremas, etcétera, ¿no? Eh, y nosotros podemos entender una demostración matemática como un argumento convincente, estructurado, que permite dejar clara alguna proposición, como pueden ser, les decía, los teoremas o las leyes, corolarios, etcétera. Las demostraciones tienen dos partes importantes, que son la hipótesis y la conclusión o la tesis. Hay muchísimos métodos de demostración, pero vamos, o sea, les voy a mencionar como los más importantes. Está el método directo, contrapuesta, reducción al absurdo e inducción. No sé si estoy yendo de repente muy rápido o si no me entienden, entonces agradecería si alguien me lo hace ver, por fin. Todo bien, Ok, todo bien. Va gracias. perfecto. Perfecto. Estoy aprendiendo. Vamos a Esto probar. es maravilloso. Ovación Gracias. de pie. Perfecto. Va. Demostración directa. Esta es la demostración más fácil, más sencilla. Y es que a partir de un conjunto de proposiciones o nuestras hipótesis, seguimos una secuencia lógica y llegamos a nuestra conclusión. Me di la libertad de poner un ejemplo, porque pues, es bastante fácil de entender. Por demostrar, C, Brandon no sabe usar ni comprender el término quede. Me hubiera gustado que Brandon estuviera aquí, pero pues todavía no ha llegado, supongo que lo verá después. Pues Brandon, ¿no? Intentando usar el término. Y tenemos las siguientes presuposiciones o proposiciones. A, que es una expresión utilizada y comprendida por mujeres y por hombres homosexuales. B, Brandon es heterosexual. Ahora, por A sabemos que D es usada por mujeres y hombres gays. Por B sabemos que Brandon no es homosexual. Entonces ocurre C, es decir, Brandon no puede utilizar que D de manera correcta. Después tenemos la demostración por contrapuesta, que estos tienen como un método regresivo, ¿no? De lo que tienes de tu conclusión, como que te fijas qué hay, qué onda, y ya después vas armando como tus argumentos. Lógicamente se ve así. Supongo que en lógica, cuando tuvimos lógica en primer semestre, vieron algo de este estilo, algo así. Pues ya tenemos que, si tenemos un evento P que implica Q, esto solamente sucede, o sea, es un sí, solo sí, o sea, que una implica la otra, ¿no? Que si no pasa Q, entonces no pasa P. El razonamiento es que si no ocurre Q es porque no pasó P. Por ejemplo, si decimos que si llueve, me mojo, esto es un sí, solo sí,
que, o sea, es como equivalente a decir que no me mojé porque no llovió. Entonces, eso es como la lógica, ¿no? Después tenemos la demostración por reducción al absurdo. En este método, nosotros tenemos nuestra tesis o conclusión y la negamos y la utilizamos como una hipótesis. Después se trabaja con nuestras nuevas hipótesis, la nueva información que tenemos y al final llegamos a algún tipo de incongruencia. Entonces, como llegas a algo que no es lógico, o sea, generalmente tipo que 1 es igual a 0 o que 2 es igual a 1 o cosas así, ¿no? Entonces, con ese tipo de... O sea, te das cuenta que, que ese absurdo viene de haber negado tu conclusión, por lo tanto, tu conclusión vendría siendo verdadera, ¿no? Ok. También está la demostración por inducción. Es como importante, pero esta se reserva solamente a los números naturales, ¿no? O como dicen los números con los que contamos. Se inicia con un caso base o base de inducción. Después eh, te vas con una hipótesis de inducción donde supones que eso pasa por algún número arbitrario n. Y por último, en el paso inductivo, haces uso de tu hipótesis de inducción y tienes que ver que eso se cumple para n+1. Es decir, que si pasa con cierto número y pasa con el siguiente, entonces va a pasar con el siguiente y es un proceso que se va repitiendo, ¿no? Va. Ahora, regresando a Taylor, hablemos de un discurso que tuvo el año pasado en un evento de Billboard, donde se le fue otorgado el premio de Woman of the Decade o Mujer de la Década. Y que por cierto es un discurso muy bonito, ¿eh? Creo que todos Me voy deberían a verlo. tatuar esto en la es Sí, así de bello. son 15 minutos, pero todo lo que dice, o sea, neta, se rifa el amor. El punto es que entre todo lo que dice Taylor, menciona, ¿no? Que lo que sea que dijeran sus detractores, que no podía hacer, es exactamente lo que haría y lo que hizo. Por ejemplo, decían que Taylor salía con muchos vatos, con muchos chicos, entonces Taylor fue como de, ok, entonces me mantendré soltera por años. Luego decían que Taylor estaba como estancada en el country, que no hacía nada más, que no se reinventaba. Entonces Taylor dice como de, bueno, va, ahí les va otro álbum, 1989, que es un disco pop por excelencia, que contiene temas que estoy segura que han escuchado, tipo Blank Space, Shake It Off, son como icónicos. También decían que Taylor escribía mucho sobre rupturas, y precisamente en ese álbum del que les acabo de hablar, de 1989, ella como que vende otra idea, ¿no? De que su vida es mejor nada más con sus amigas, como que pues los vatos como de, pues sí, pero pues X, ¿no? Esa es como la idea o el concepto que venía vendiendo este álbum. También decían que Taylor era una morra manipuladora y calculadora y no sé qué, porque, o sea, en vista como de todo lo que hacía, entonces Taylor dice como de, bueno, entonces mejor bye. Y esto nos va mostrando como un patrón, cierto patrón por ahí. En ese mismo discurso también mencionó que si la gente decía algo sobre ella, usualmente ella pues decía algo de regreso, pero a su manera, ¿no? De manera particular. Y vendría siendo el modo en que hace sátiras de las cosas, mostrando algunas situaciones como ridículas. Ella misma menciona en ese speech que son canciones tipo Mean, Shake It Off o Blank Space. Y también hay que notar que Taylor hacía como contestaciones, pero no volvía a su punto de partida, ¿no? O sea, después de Blank Space, ¿no? Fue como que empezara a hacer declaraciones y dijera que esto y que el otro y que ella no había sido ese tipo de novia, etcétera, ¿no? Ok. Ahora, es importante hacer como una aclaración que en matemáticas, pues tienes muchísimos métodos de demostración porque, claro, no puedes como ocupar uno solo para demostrar todo, o a lo mejor hay alguna demostración que puedes hacer de dos maneras o varias maneras, pero siempre hay un camino que es más fácil, ¿no? Entonces, o sea, sí podremos como encontrar diferentes maneras en las que Taylor puede demostrar cosas. Por ejemplo, cuando ella sacó su álbum Fearless, que fue como su revelación y empezó a tener mucho éxito, la gente empezaba a decir que, pues, que qué onda, ¿no? Que a lo mejor esta morra realmente no se merecía lo que tenía o que era gracias a su discografía o que le escribían las canciones y que no sé qué, porque antes ella había tenido como coescritores con ella. Entonces Taylor dice,
pues no, no, no. Entonces ella escribe todo un álbum completamente sola, 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 solita, sola, solín, solita. Y, y entonces demuestra de manera directa que ella es quien escribe sus canciones. Y pues evidentemente ese álbum tuvo mucho éxito y así. Pero entonces, aclarado eso, ¿cuál sería el método favorito de Taylor Swift? No sé, se me acabó de ocurrir haber puesto un redoble de tambores. Les fallé. Pero bueno, sería reducción al absurdo. En matemáticas, generalmente cuando encuentras ese absurdo, esa incongruencia, sueles poner un signo de admiración como de ¿qué pedo? Eso no se puede. Y así termina como la demostración. Entonces, pues ya está, ¿no? Puse 2 ejemplos. No quise poner más porque, pues, el tiempo y eso, ¿no? Pero, pues, miren, en años anteriores les decía, ¿no? Que Taylor fue fuertemente criticada por sus relaciones amorosas. Y yo estoy segura también que escucharon este argumento sonso de que es que nada más escribe canciones sobre sus vatos y no sé qué, y está ardida y ay, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Que, o sea, esto tiene un trasfondo más feo que no vamos a tocar hoy. Y era tipo, o sea, en ese entonces los medios eran como, si se le veía con un vato, era como, oye, tú, vato, ten cuidado, porque esta morra nada más va a escribir canciones sobre ti y te va a hacer esto y te va a hacer el otro, ¿no? Entonces, veámoslo como con proposiciones, perdón, que por demostrar que, o sea, Taylor Swift no era esa novia loca. Demostración por reducción al absurdo. Taylor sí es una novia loca, que lo podemos ver claramente en el video de Blank Space. De fondo está una foto de ella en ese video, que también yo creo que todos hemos visto alguna vez, digo, es como cultura general. Y el absurdo, ¿no? Que durante todo el video se ve a Taylor con conductas exageradas y ridículas. O sea, hacemos como énfasis en eso de ridículos, es como absurdo que neta sea así. Entonces, ese es como el primer ejemplo. Y el segundo es el de la Old Taylor, que antes de la era Reputation, que hace alusión a su un sexto álbum de estudio, en 2016 Taylor se vio envuelta en una ola de polémica y odio. Comenzó a ser cancelada en redes sociales con el hashtag de Taylor Swift is over party. Y, o sea, el mundo neta aseguraba que su carrera estaba terminada, que ella no podría hacer nada más, que pues que ya estaba. ¿Dejaron de escucharla? Se dejó de escuchar. Yo también no dejé de escuchar. Sí, ya no la escucho. Mira, Ya no te escuchamos, Sí, se Melissa. le fue el audio, yo creo. ¿Nos escuchas? Y también se Melissa. a ver, mándanos. Ah, chale. ¡Oh, demonios! De hecho, ahora que lo pienso, a lo mejor no lo va a ver. Ah, no, pero sí. Pues, La adopta desde nuevos ojos. Porque incluso en esa era, en su gira, cantaba como canciones viejitas y no las olvidaba, vaya. Ah, ok, Entonces, pues eso en resumen, ¿no? Así que, bajo los últimos ejemplos y los análisis realizados, no te escuchaba. Vamos a confirmar Todo que. lo que dijiste antes, no te escuchamos. Ah, bueno, la otra parte no. ¿Hasta dónde? Cuando empezaste a hablar de ¿Cuál es la Old la Taylor. explicación de Old Taylor? Bueno, la Yo puedo demostración. decirlo otra vez, no se preocupen. XD. ¿Me entendieron entonces el contexto de esta Old Taylor? Sí. Pues bueno, no, prácticamente el mundo estaba como de, bro, esa morra ya fue. ya fue su carrera, ya fue su música, ya nadie sabe quién es y así, ¿no? Entonces, Taylor se desaparece como un año. Neta, no aparecía. O sea, hay como teorías de que entraba a su departamento en una maleta grandota para que no la vieran y no la fotografiaran. Pero bueno, ¿no? Entonces, de repente en 2017, pues había que demostrar eso, ¿no? Que la carrera de Taylor Swift no estaba acabada, es nuestra tesis. Y demostración por reducción al absurdo.
Taylor Swift lanza un nuevo lead single, que es Look What You Made Me Do, donde mata a su antigua yo, y que es la Old Taylor. La canción dice como de, oh, I'm sorry, the Old Taylor can't come to the phone right now. Why? Oh, because she's dead. O sea, pues, la morra esta ya se murió, no puede venir al teléfono porque pues, está muerta, ¿no? Entonces, el absurdo sería que, o sea, Taylor no puede realmente deshacerse de la Old Taylor, matarla y así, ¿no? O sea, es absurdo pensar que a todo su pasado dice bye, porque incluso en su nueva gira, en ese entonces, de Reputation, pues ella cantaba pues canciones viejitas, vaya. Entonces, y nos demuestra que, o sea, no es que la haya matado y así, ¿no? Sino que es sí, que es ridículo que lo haya hecho como tal, sino que adopta todo eso desde nuevos ojos. Ahora sí estamos todos cool. Entonces, bajo los últimos ejemplos y los análisis realizados, puedo confirmar que si Taylor hubiera sido una matemática, o sea, sin duda su demostración favorita hubiera sido reducción a lo absurdo. A mí también me gusta bastante, por cierto. Pues gracias al cielo, Taylor se inclinó por seguir una carrera musical y nos dio grandes canciones para reír, para sentirnos felices, para bailar. La mayoría del tiempo canciones para llorar, pero de todos modos. Así que pues denle stream a Folklore. Gracias y Diosita Taylor los bendiga.